Se conocen como semiconductores extrínsecos los sistemas semiconductores a los cuales se les agregan impurezas. Habíamos visto que cambiando la temperatura en un semiconductor intrínseco cambiaba exponencialmente el número de portadores en la banda de conducción y en la banda de valencia. Dopando con impurezas adecuadamente elegidas es posible controlar tanto el número de electrones en la banda de conducción como el número de huecos en la banda de valencia. Si tomamos como ejemplo al silicio, que se ordena en una estructura tipo diamante con dos átomos por celda unidad y que cada átomo de silicio tiene un número par de electrones, así que tenemos un número par de electrones en la celda unidad, lo que es una condición necesaria para tener un aislante de banda o un semiconductor. Si reemplazamos en algún sitio de la red un silicio por un fósforo, lo que vamos a haber hecho es agregar un electrón en el sistema porque el fósforo tiene 3 electrones en la capa 3p mientras que el silicio tiene 2. Como el silicio tiene la banda de valencia completa a temperatura cero, un electrón extra va a ir necesariamente a la banda de conducción. El fósforo, además de un electrón extra, tiene un protón extra en el núcleo, así que si nos fijamos en el sitio donde está el fósforo, vamos a tener un potencial coulombiano que excede al del silicio por un protón. O sea, vamos a tener una especie de problema de átomo de hidrógeno, pero este átomo de hidrógeno efectivo está en un medio dieléctrico, así que el potencial coulombiano va a ser modificado por la constante dieléctrica del medio, y además el electrón que venía con el fósforo, que está en la banda de conducción, va a tener una masa efectiva que es la masa efectiva de los portadores de carga en el fondo de la banda de conducción. Entonces tenemos el problema de un átomo de hidrógeno efectivo con interacción coulombiana que está modificada por la constante dieléctrica del medio, y el electrón tiene una masa efectiva que es la asociada a los electrones en el fondo de la banda de conducción del silicio. Nos queda este hamiltoniano, lo podemos escribir así, y vamos a definir una longitud característica en términos de la longitud característica del átomo de hidrógeno, que es el radio de Bohr, y una energía característica en términos de el Rydberg. Vamos a escribir la coordenada en términos de esta longitud característica y el hamiltoniano en términos de esta energía característica. Haciendo eso y un poco de álgebra, hay que tener en cuenta que el laplaciano tiene una derivada segunda respecto a la coordenada, así que va a aparecer el r sub 0 al cuadrado. Finalmente nos queda esta expresión para el hamiltoniano en unidades de la energía característica y vemos que tiene la misma forma que la del átomo de hidrógeno. Así que lo que podemos hacer es resolver el átomo de hidrógeno como siempre y después rescalear la energía y la longitud usando R0 y E sub 0. Poniendo valores típicos de la constante dieléctrica y de la masa efectiva para calcular R0, se obtienen valores del orden de los 100 Armstrong. Y ese es el tamaño característico de la función de onda de este átomo de hidrógeno efectivo en el estado fundamental. Como esta distancia es mucho mayor que la distancia a primeros vecinos en el cristal, es consistente con la descripción que hicimos del material como un medio dieléctrico. Esa es una descripción macroscópica, y también es consistente con el tratamiento semiclásico que le dimos al electrón asignándole una masa efectiva. La energía que se obtiene para la ligadura de este electrón en el átomo de hidrógeno efectivo es del orden del Rydberg dividido 1000, que suele ser mucho menor que la energía del gap. En general, cuanto más chico es el gap, más grande es la constante dieléctrica y más chica es esta energía de ligadura. El efecto del potencial atractivo asociado al átomo de fósforo
es generar un estado localizado por debajo de la banda de conducción. En ausencia de ese potencial atractivo, el electrón lo pondríamos acá, en el fondo de la banda de conducción, en el estado fundamental. El potencial atractivo hace que aparezca un estado ligado que baja la energía en la energía de ligadura de este átomo de hidrógeno efectivo. Entonces, a temperatura cero, el electrón extra que trae el fósforo va a estar en un estado ligado, pero si subimos la temperatura lo suficiente, el electrón este va a tener una probabilidad alta de estar en la banda de conducción. Se habla de que se ioniza la impureza, el electrón ya no está en un estado localizado, sino que está en un estado extendido. Como acá tenemos un solo estado y acá tenemos muchos estados, los efectos entrópicos hacen que no haga falta llegar a una temperatura del orden de la energía de ligadura para que el electrón o la impureza se ionice. Alcanza en general con una temperatura mucho más baja. En general se pone una concentración de impurezas en el sistema y si la temperatura es suficientemente alta como para que estén ionizadas, la concentración de electrones en la banda de conducción va a estar dominada por ellas. A estas impurezas que agregan un electrón a la banda de conducción se les llama impurezas donoras. Vamos a suponer que la concentración de impurezas no es muy alta. Esto quiere decir que la distancia de una impureza a las vecinas es típicamente mucho mayor que R sub 0, que es el tamaño característico de un estado ligado en la impureza. Si tenemos impurezas independientes, entonces podemos calcular la ocupación de cada una por separado y para conocer la ocupación total solo tenemos que multiplicar por la concentración de impurezas. Los electrones que no están ocupando impurezas van a estar en la banda de conducción. Obtenemos entonces la ocupación de las impurezas multiplicando la concentración de impurezas por la ocupación media de una impureza. Para calcular la ocupación media multiplicamos la ocupación por el factor de Boltzmann asociado. En este caso el exponente es 0 porque tenemos energía 0 y no tenemos ninguna partícula. Este otro término, en realidad esta es la degeneración, está asociado a una ocupación 1 en el estado ligado, pero tenemos las dos posibilidades, poner el electrón con spin para arriba o con spin para abajo. En el denominador nos queda la función de partición con los tres estados posibles. Al calcular esta ocupación media estamos despreciando la contribución de otros estados ligados de más alta energía del átomo de hidrógeno efectivo y también estamos despreciando la contribución que viene de tener dos electrones en el nivel localizado, porque un estado con dos electrones en el nivel localizado tiene una energía muy alta asociada a la interacción de Coulomb entre los dos electrones. Nos queda finalmente esta expresión de acá y vemos que si la energía del nivel localizado en la impureza menos el potencial químico es mucho mayor que K de Boltzmann por la temperatura, esta probabilidad de ocupación de las impurezas va a ser muy pequeña. Y eso quiere decir que van a estar mayormente ionizadas y los electrones van a estar en la banda de conducción. Si sustituimos un átomo de silicio por uno de aluminio, que tiene un electrón menos, lo que va a ocurrir es que nos va a faltar un electrón para completar la banda de valencia. Como el aluminio tiene un protón menos que el silicio, en el sitio del aluminio vamos a tener un potencial repulsivo para los electrones que va a ser de esta forma. Y de vuelta incluimos una constante dieléctrica porque estamos en un medio material. Si analizamos el efecto de este potencial repulsivo sobre los electrones de la banda de valencia, armamos este hamiltoniano en el que tenemos la relación de dispersión que está invertida respecto a lo que uno espera para electrones libres o para la banda de conducción. Si en lugar de analizar el hamiltoniano H analizamos menos H,
vemos que tiene exactamente la misma forma que lo que teníamos para la banda de conducción. Así que podemos resolver el problema como lo hicimos para la banda de conducción, y una vez que tenemos las autoenergías, cambiarles el signo para obtener las soluciones de este problema. Para impurezas donoras nos quedaba un estado ligado por debajo del fondo de la banda de conducción. Para estas impurezas aceptoras nos queda un estado ligado que está por arriba del tope de la banda de valencia. En el estado fundamental vamos a ir llenando los niveles de más baja energía hasta completar 2n-1 electrones. El menos 1 viene de que el aluminio tiene un electrón menos, y el 2n de que en ausencia de esta impureza teníamos la banda llena, y eso quiere decir que tenemos 2n electrones en esa banda, donde n es el número de celdas unida en nuestro sistema. Ahora, para formar este estado ligado, lo hicimos utilizando los estados de la banda de valencia. Así que este estado que está acá, como el número de estados se tiene que conservar, es uno que sacamos de la banda de valencia. Entonces tenemos en realidad dos estados por la degeneración de spin que están acá, y la banda de valencia ahora va a tener 2n-2 estados disponibles. En el estado fundamental vamos a poner 2n-2 electrones en la banda de valencia y un electrón en un estado ligado. Pensándolo como huecos, vamos a tener la banda de valencia llena, no tenemos ningún hueco porque el hueco va a estar ligado en este estado. Cuando aumentemos la temperatura, ese hueco se va a deslocalizar y va a pasar a la banda de valencia. Como en el caso de impurezas donoras, uno va a tener cierta concentración de impurezas por unidad de volumen, y va a interesar la ocupación de las impurezas por unidad de volumen, porque de esta depende el número de huecos por unidad de volumen en la banda de valencia. Haciendo un análisis análogo al que hicimos para impurezas donoras, podemos calcular esa ocupación por unidad de volumen. Al hacer el cálculo de esta probabilidad de ocupación de una impureza, hay que tener en cuenta que los huecos se repelen entre sí. En el caso general, en un semiconductor extrínseco vamos a tener alguna concentración de impurezas donoras y una concentración de impurezas aceptoras, y el número de electrones en la banda de conducción y de huecos en la banda de valencia va a depender de la ocupación de las impurezas donoras y de la ocupación de las impurezas aceptoras. Esta ecuación sale de contar el número de electrones y el número de huecos en el sistema. Si todas las impurezas donoras tienen una ocupación de un electrón y todas las impurezas aceptoras tienen una ocupación de un hueco, esto se va con esto se va con esto, y recuperamos que el número de electrones en la banda de conducción tiene que ser igual al número de huecos en la banda de valencia. Como tenemos cómo depende esta cantidad, esta y esta, del potencial químico y la temperatura, usando esta igualdad podemos determinar el potencial químico y las diferentes ocupaciones. A temperatura ambiente, el potencial químico suele estar en el medio del gap, y estas probabilidades de ocupación son aproximadamente cero. Eso quiere decir que las impurezas están ionizadas, tanto para los electrones como para los huecos. Los semiconductores son la base de la electrónica moderna, y uno de los componentes esenciales es la juntura NP. En una juntura NP se tiene un material semiconductor dopado con huecos y otro material semiconductor dopado con electrones que comparten una interfaz entre ellos. A temperatura ambiente tenemos una concentración de huecos en la banda de valencia del semiconductor P y una densidad de electrones en la banda de conducción del semiconductor N. Vamos a suponer que las impurezas están ionizadas tanto en el semiconductor P como en el N, así que la concentración de huecos y de electrones está determinada por la concentración de impurezas en cada caso. Ahora, los electrones que están en la banda de conducción
tienen una energía relativamente alta, pues están arriba del gap. Así que cuando juntamos al material con otro que está dopado con huecos, o sea que tiene huecos en la banda de valencia, estos electrones van a querer bajar su energía ocupando los huecos. Así que va a haber un flujo de electrones de la derecha hacia la izquierda. Eso va a generar un desbalance de carga en la interfaz, que va a generar un campo eléctrico que finalmente va a ser lo suficientemente grande como para que se interrumpa el flujo de electrones de derecha hacia izquierda. En la región central se aniquilan los electrones con los huecos, así que tenemos una densidad muy baja de portadores de carga y como consecuencia vamos a tener una resistividad muy alta. Las cargas que están esquematizadas en esta figura y que están acá son cargas fijas porque corresponden a los iones de impureza, ya sea donora o aceptora. Si aplicamos una diferencia de potencial chica entre la parte P y la parte N, vamos a ver una corriente muy chica también, porque debido al campo eléctrico que aparece en la interfaz, los electrones y huecos que van a poder ir de un lado a otro van a ser los que logren superar la barrera de potencial que genera este campo. Pero el número de portadores térmicamente activados con la energía suficiente para superar esa barrera va a ser proporcional al factor de Boltzmann con delta V, la altura de la barrera de potencial. Si la diferencia de potencial que aplicamos es positiva del lado P y negativa del lado N, vamos a llevar electrones de la zona N a la zona esta de la interfaz y huecos de la zona P a la zona de la interfaz, y de esa manera vamos a achicar esta región en la que no hay portadores de carga, vamos a reducir la barrera potencial y la corriente va a aumentar. Al disminuir la altura de la barrera, el número de portadores con la energía suficiente como para superarla aumenta exponencialmente. Si aplicamos la diferencia potencial con la polarización opuesta, la barrera va a aumentar y la corriente va a ser muy chiquitita. Entonces la corriente tiene una expresión de este tipo, en la que voltaje positivo significa poner el terminal positivo en el lado P de la juntura. La juntura esta entonces funciona como un diodo. Otros componentes electrónicos basados en semiconductores, como el transistor, tienen un principio de funcionamiento similar.